Hola familia, el día de hoy estamos por iniciar nuestro episodio número 22 en este podcast de ¿Y ahora cómo se le hace? En donde el día de hoy estamos de manteles largos. El día de hoy tenemos al doctor José Antonio Lozano Díez. Él es abogado de la Universidad Panamericana y doctor de la Universidad de Navarra, actualmente el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y el IPADE. Doctor, un gran honor tenerte aquí conmigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandra, muchas gracias. El honor es mío de participar en esta iniciativa, en este podcast, con mucho gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Y también obviamente les comparto que él tiene un espacio con Joaquín López Dóriga todos los martes, ¿verdad? Así es, los martes a eso de mediodía, ahí estamos. Sí, me encanta. Siempre te sigo desde hace muchos años y el día de hoy me encanta la conversación que vamos a tener porque el día de hoy vamos a platicar con el doctor sobre cómo perderle el miedo a la vejez, cómo aprender a llegar a la vejez y el arte de la vejez. Entonces me gustaría iniciar contigo, que nos platicaras, por favor, José Antonio, ¿cómo definirías tú la vejez? Bien, yo creo que es una gran pregunta, Alejandra, y creo que la definición se puede dar en dos sentidos, porque vejez podemos llamarlo el número de años que hemos vivido, pero me parece que esa no es la definición más adecuada. De acuerdo con lo que en Occidente se ha planteado, además de una manera bastante accidental, la fecha de jubilación, que son los 65 años, marcan el inicio de lo que se llama la tercera edad, pero eso es una cuestión, diría yo, bastante relativa. Yo creo que también, y más bien esta es la definición profunda, vejez tiene que ver con una manera de ser, con una actitud frente a la vida. Y las personas envejecemos o no envejecemos. Ahí los años que pasan ciertamente no los podemos controlar. Son, pues es el signo de la historia. Pero la actitud que tenemos frente a esos años, esa sí la podemos modificar. Y ahí la definición de vejez es, una persona se vuelve vieja cuando tiene más logros que metas, cuando tiene más recuerdos que proyectos, cuando tiene más pasado y nostalgia que ilusión por el futuro. Ese es el parteaguas donde una persona comienza un proceso de vejez. Y hay que decirlo, hay jóvenes de 70, 80, 85 años y hay viejos de 30, 35 años. Y en esa misma línea valdría la pena también decirlo y dejarlo con mucha claridad. La verdad es que la vida siempre tiene algo que darnos de sorpresa hacia adelante. Y esa es la clave de la vida, no perder la ilusión, la actividad, lo que uno tiene hacia adelante, Alejandra. José Antonio, hablaste de un punto que creo pues prioritario en esta etapa de aprender a llegar a esta edad adulta, en donde hablaste de cómo no perder un proyecto, cómo el viejo es el que vive en sus recuerdos y deja de tener esto hacia un futuro, lo que se llama un proyecto de vida como tal. ¿Cómo tú sugerirías, ahora sí que y ahora cómo se le hace, José Antonio? ¿Cómo se le hace para poder no perder este proyecto de vida? Bueno, un tema que es fundamental, Alejandra, en todo esto es el proceso que todos llevamos permanente en la vida, que es el proceso de madurez. Las personas vamos madurando o no lo hacemos. Y hay personas que, aunque han madurado en ciertas etapas de la vida, pueden luego tener retrocesos. No es que uno llegue a la madurez y ya sea maduro. Es una actitud, es una meta permanente. ¿Qué es la madurez? La madurez significa primero conocerse muy bien a uno mismo. Luego de conocerse a uno mismo es aceptarse a uno mismo con las condiciones propias que uno tiene y una vez que nos hemos aceptado, entonces ya empezar con lo que se llama una lucha de mejoras, buscar la mejor versión de uno mismo. Esos son los 3 pasos de la madurez. Entonces, también tenemos que provocar, aunque parezca que por la edad que tenemos, pasando cierta parte de la vida, pues ya no tendríamos que preocuparnos de madurar porque supuestamente, entre comillas, ya somos maduros, pues resulta que no. Resulta que tenemos que seguir con ese proceso.
Y el proceso inicia y nos tenemos que preguntar con el primer paso, conocerse a uno mismo. La gran pregunta es, ¿me conozco o no me conozco? Porque muchas veces la vida nos va llevando por tantas actividades, tanto ruido, que no tenemos espacio de silencio para encontrarnos con nosotros. ¿Me conozco o no me conozco? ¿Me conozco a fondo o vivo con el ruido del momento? Si no me conozco, tengo que provocar conocerme. Yo no soy el mismo, no soy la misma de hace 10 años y mucho menos de hace 20. Entonces tengo que buscar estarme conociéndome permanentemente. Y una vez que me conozco, entonces va a haber cosas que no me gusten. Todos tenemos cosas que no nos gustan de nosotros. Algún defecto dominante, alguna circunstancia física, alguna limitación, aspectos propios de la personalidad que puede que no nos gusten. Bueno, pues frente a lo que no nos gusta, todo eso, tenemos que hacer un esfuerzo de aceptación. Y esto yo creo que es el momento clave que responde a la pregunta. Y perdón que haya dado tanto la vuelta, pero creo que es ahí justamente donde está. Lo primero es cómo se le hace. Primero, conocerme. Luego, lo más difícil, aceptarme. Me acepto con esta edad. Me acepto con estas limitaciones. Ya quizás hoy, en este momento de la vida, ya no tengo la misma fortaleza física, ya no estoy en las condiciones que me encontraba hace algunos años, ya no es lo mismo que era hace tiempo. Estoy en un momento distinto y me acepto. Ahora, el hecho de que me acepte, y es el tercer paso, y ahí es donde viene la juventud. Oye, pues ya no tengo el mismo vigor, ya quizás no tengo la misma capacidad de trabajo como antes la tenía, pero ¿qué sí tengo? Tengo mayor experiencia, tengo mayores conocimientos, tengo un sentido mucho más pausado de ver la realidad, más profundo también de ver la realidad. Entonces, puedo lograr metas mucho más altas. En esa mejora es precisamente donde está lo que tenemos que hacer. Ubicarnos, saber en dónde estamos y entonces ya nos planteamos a dónde podemos llegar. Creo que por ahí son las primeras pinceladas de qué podemos hacer, Alejandra. Y en este proceso en donde yo identifico que tú te refieres a tenerte una autocompasión, creo que lograr tener una autocompasión con todo lo que esto significa y poder entendernos a nosotros mismos es un proceso doloroso, es un proceso que en pocas ocasiones de nuestra vida nos detenemos a conocernos y a tener una autocompasión con nosotros mismos. ¿Por qué consideras tú entonces que ya teniendo estos tres procesos para poder entender esta vejez, por qué consideras que hay tanto miedo a llegar a ser viejo? Y además de un miedo, hay un repudio, y no nada más de nuestra vejez, sino en muchas ocasiones de la gente que ya está en una edad de vejez. Es una gran pregunta, Alejandra. Eso se da en gran medida porque vivimos en una etapa de lo que se llama el edadismo. Vivimos en una sociedad que ser viejo es un defecto. Lo bueno, lo positivo, lo que tiene, lo que todo mundo desea es la eterna juventud. Ser joven es lo que se ve como una virtud y viejo, que es perder la juventud como si fuera un defecto. Esta visión edadista de la sociedad contemporánea se ha dado, entre otras cosas, por los mecanismos de organización profesional, se ha dado por el individualismo también que prima en muchas sociedades occidentales, se ha dado, entre otras cosas, porque vemos la vida de una forma muy pragmática. En sociedades antiguas no era así. ¿A quién se le consultaba en un momento determinado cuando tenías alguna cosa que ver? Pues precisamente a los ancianos. Los consejos de ancianos que tanto vemos en esos libros de literatura clásica, pues hoy brillan por su ausencia. Oye, si has cumplido los 45, 50 años, pues sabes que en este banco ya no hay espacio para ti. Preferimos un joven de 23, 25 años. Pero el de 45, 50 años sabe mucho más, es mucho más capaz, tiene mucha más experiencia, pero ya tiene 45 o 50. Por ese simple hecho ya no vale.
Este es un error muy profundo de la sociedad contemporánea con el que nos enfrentamos. Es un ambiente negativo al proceso de vejez. Cuesta mucho cambiar la cultura para entender el valor de la vejez, para entender el valor y que cada etapa de la vida uno puede lograr la plenitud. Pero como no podemos cambiar el ambiente, por lo menos sí saber cómo enfrentarlo, cómo verlo nosotros desde nuestro punto de vista y cómo en un momento determinado comprendemos que hay mucho más por dar y que esa visión edadista de la vida es una visión totalmente equivocada. Algo que admiro mucho de ti, José Antonio, es que todo tu conocimiento lo aterrizas muy bien y todos los consejos que tú das con todo este tan alto nivel de conocimiento y con todos estos términos, logras aterrizarlo de una manera muy precisa. Y en alguna de tus pláticas tú decías el tema de cómo poder llevar a cabo un proyecto de vida. Esto independientemente de la edad. Y considero que esto es algo que para lo que estamos hablando ahorita deberíamos de seguir todos en todas las etapas de la vida, pero sobre todo en una etapa en donde tienes que buscar que estos proyectos realmente te impulsen y te emocionen, ¿no? Toda esta adrenalina que para poder tener éxito en algo pueda correr por las venas de la gente que nos está siguiendo, por toda nuestra audiencia. Sí, bueno, agradezco mucho los comentarios, Alejandra, y con este tema del proyecto, yo haría dos reflexiones que me parecen muy relevantes y muy relevantes para las personas con cierta edad en la vida. La primera es que estamos viviendo en un momento de la historia en el que hemos cambiado el sentido por las sensaciones, por las emociones. La vida lo que nos hace poder permanecer, lo que nos da esa adrenalina, lo que nos permite de alguna manera caminar hacia adelante, es haber encontrado un sentido. En algún momento lo comentaremos, pero bueno, Viktor Frankl, al que recordamos mucho con aquel libro clásico, El hombre en busca de sentido, el padre de la logoterapia, pues es lo que dice precisamente. Cita a Nietzsche, ¿no? Quien tiene un porqué para vivir siempre o casi siempre encontrará el cómo. Y esto me parece que es un tema esencial, ¿no? Encontrar el sentido. Y hay que preguntarnos, ¿qué sentido, qué propósito tiene mi vida en este momento? Independientemente de que en este momento de la vida yo tenga una edad, independientemente de mis condiciones actuales, ¿cuál es el sentido? Y lo segundo es recordar que los seres humanos, y esto es algo muy importante que a veces no tomamos en consideración, somos seres inacabados e inacabables. ¿Qué quiere decir eso? Que a diferencia de los animales, las plantas, los seres inanimados, que siendo lo que son, ya son perfectos, ya están en, digamos, como en su punto de perfección. Una mesa, pues es una mesa y ya no tiene posibilidades ni de mejorar ni de empeorar, simplemente de ser lo que es. El ser humano no. El ser humano tiene esa posibilidad de siempre ser mejor, siempre ir a más, siempre encontrar cosas. Por eso, porque somos seres inacabados e inacabables, que siempre tendremos cosas que mejorar. No hay seres humanos perfectos, todos tenemos defectos en alguna otra medida. Es que nunca podemos decir que nuestra vida ya cerró un ciclo. Eso no existe para el ser humano. Las vidas siempre tienen posibilidades de ciclos que se abren y por eso los proyectos. Los proyectos se dan porque siempre hay algo más que hacer, algo más que ir, algo más que cerrar. No hay vidas terminadas. Hay más bien vidas que nosotros damos por terminadas. No hay proyectos cansados, no hay proyectos agotados. Hay personas agotadas en los proyectos, que es muy diferente. Claro. Y me parece que eso es lo que tenemos que ir descubriendo. Y es parte del sentido de la vida y parte de lo que tenemos que ir pensando como proyecto en la vejez. Al ir caminando que vas encontrando un proyecto que es el tener un para qué, ¿no? Y que vas encontrando este sentido, ¿para qué lo quiero lograr? Tú dices que tenemos que empezar todo este proceso conociéndonos a nosotros mismos. Y cuando yo escucho esta interrogación, me causa mucho conflicto en el que a veces no sabemos cómo podemos
dar ese primer paso que es cómo conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo? O sea, ¿cómo empiezo cuando estás en un proceso depresivo, que también es algo que ahorita sería importante platicar, cómo después de la pandemia esto se elevó de una manera muy interesante, pero cómo estando en un estado de ánimo como en el que te puedes encontrar en ese momento, o me puedo encontrar en este momento, puedo lograr conocerme a mí mismo? Sí, pues esta es una gran pregunta que se ha hecho el ser humano desde que hay conciencia. Ya desde el frontis, allá en la escuela de Pitágoras, estaba escrito, conócete a ti mismo, ¿no? Es una cosa que se oye muy sencilla y tan compleja, tan difícil de profundizar. Conocerse a uno mismo es una labor de toda la vida. Es lo más difícil de conocer a uno mismo. Inclusive hay personas que pueden pasar vidas enteras y siguen encontrándose y maravillándose de potencialidades que ellos mismos jamás se imaginaron que tenían. Conocerse a uno mismo, yo daría unos consejos muy prácticos que pueden ayudar. El primer consejo es buscar espacios, y más en ciertas etapas de la vida, de silencio. A veces nos pasa, nos levantamos el lunes con actividades, estamos a mediodía, regresamos a otras actividades, nos acostamos, ponemos al día siguiente, regresamos al día, es viernes y de repente el sábado hay compromisos sociales, etcétera. Y la pregunta es, ¿cuándo nos hemos dado el espacio de sentarnos en silencio? ¿Cuándo nos hemos preguntado, ¿estoy conforme con lo que he hecho en la vida, con lo que soy? ¿Hacia dónde voy? En este momento, esto que estoy haciendo, ¿es realmente lo que me ilusiona o solamente es una inercia que se está dando en mi vida por circunstancias, pues, de rebote un poco ajenas a mí? Esa sería como un primer enfrentamiento, un ejercicio en silencio personal. Algunos, para este ejercicio, se pueden ayudar de coaches. Hoy ha evolucionado mucho lo que se llama el coaching, que no es el paso de ir al psicólogo, que también es positivo, pero que es un paso siguiente. El coach es una persona profesional, hay muchos, y luego en algún programa podemos dar algunos consejos, gente muy bien formada, que te va siguiendo y te hace preguntas para que uno mismo se vaya respondiendo y van apoyando ese proceso. Realmente el que se descubre es uno mismo, no es que el coaching me descubra a mí, pero el coaching me ayuda a hacer las preguntas indicadas, a preguntarme las cosas adecuadas, tiene metodología para ello, etcétera. Entonces, esa es una manera muy buena, primer consejo. Un segundo consejo que me parece importante es tener la siguiente idea. El ser humano, las personas, en la fecha actual, en la actualidad, estamos divididos, nuestro ser interior, en cuatro yos. Hay un yo que realmente soy, mi yo auténtico, que es el que tenemos que encontrar, es el que me he estado refiriendo. Pero hay otro yo, que es un yo que es el que supongo que yo soy, es el que yo creo que yo soy. Ese yo se llama el ego y es el que nos causa más daño. En muchas ocasiones el ego es el que no nos deja despegar. El ego es el que no nos permite en un momento determinado ni conocernos a nosotros mismos porque nos hace ruido y también nos daña porque lo que se daña cuando una persona se siente humillada por algo no es mi yo, es mi ego. El tercer yo es el yo que ven los demás, que es un yo diferente al que yo creo que soy y al que soy realmente. Y finalmente ahora hay un yo que se da mucho, cada vez más en sectores más amplios de población, que es el yo que enseñamos en las redes sociales. Claro. En los jóvenes, más del 90% hay estudios, ¿no? De lo que se enseña no es la realidad. Esos influencers que salen y parecen estar contentos y que todo les va bien y les pinta la vida, pues no es verdad en la mayoría de los casos. Entonces, ¿cuál es el chiste de la vida? Y este sería el consejo. Nosotros vamos a llegar a ser auténticos, vamos a lograr en esta etapa de la vida en la que estamos madurando o envejeciendo, ser felices si logramos que esos cuatro yos estén alineados, que el yo que realmente soy y el ego coincidan, ¿no? Que yo no crea que soy lo que no soy o que se parezca lo más posible, o que el yo que yo soy, pues más o menos sea el que vean los demás porque estoy siendo una persona
sin doblez, soy una persona sencilla y transparente, por ejemplo, o en las redes sociales me muestro también como soy. En la medida en que yo empiece a tener yos diferenciados, empiece a tener yos que no hacen sentido, estoy roto interiormente y eso me va a impedir conseguir esa madurez, ese desarrollo y esos proyectos que se necesitan para el futuro. Hablaste de algo muy duro, José Antonio, ahorita. Tú hablaste de estar roto. Tú hablaste de estar roto y creo que es una realidad que hoy se vive efectivamente con las redes sociales, como los chavos sobre todo muestran una cara de alegría, todo es hasta producido, ¿no? Las fotos son con los escenarios y con todas estas situaciones, que no significa que esté mal, pero el encontrar este centro creo que es lo relevante. En alguna de tus pláticas, diste un dato que a mí me llamó muchísimo la atención, que habla dentro de este proyecto de vida que tenemos que armar todos. Hablas tú que si el 30% de tus actividades, más del 30% de tus actividades van enfocadas en el deber ser y no en tu proyecto de vida, entonces estamos rotos, ¿no? De alguna manera no estamos siendo congruentes con lo que estamos haciendo. Y entonces al ver este punto, ¿no? Al ver este punto en donde todo tiene que ir de la mano, tú como aconsejas que ya teniendo esta alianza en todos nuestros yo, esta homogeneidad, ¿no? Siendo genuino, auténtico, independientemente de con lo que hagamos, ya teniendo este plan de vida, ¿cómo tú aconsejarías a nuestra audiencia que el llegar a esta vejez sea en esta circunstancia y con un entorno en donde, ahí viene la pregunta más clara, ¿cómo podemos lograr que esto que hoy ya no se tiene, que es este respeto y valor a la vejez, la volvamos a retomar y que todos hagamos que esto totalmente se visualice como antes, pues? Bueno, esta es una gran pregunta y es una pregunta que la respuesta no es sencilla, es complicada, porque detrás del edadismo, de eso que es despreciar la vejez o verla como una pérdida en vez de verla como una ganancia en la vida, verla como una pérdida, digamos, está muy metida una visión y unos valores en los cuales las cosas que la juventud tiene, las tengo en un concepto muy alto, que son cosas más de orden físico, material, pasional, y las cosas que da la vejez o las virtudes de la vejez están infravaloradas, que son más de carácter espiritual, experimental, es otra manera de ver la vida. Entonces hay una diferenciación. ¿Qué tenemos que lograr? Empezar a colocar los valores que en otros momentos de la historia fueron muy relevantes. La experiencia, la visión sosegada de la vida, que ayuda tanto a comprender, ¿no? Se dice con mucha claridad ese viejo refrán, si el joven supiera y si el viejo pudiera. Ese supiera qué importante es. Claro. Y esos valores cada vez tenemos que empezar a entender eh, lo importante que son para una sociedad. Una sociedad que quiere tener un tejido unido, que quiere ser una sociedad en la que se desarrollen las personas, pues tiene que empezar a ver también cuál es la escala correcta de valores desde un punto de vista objetivo. No empezar a desviar la escala de valores hacia el individualismo, hacia esa forma de ver la vida, que es la que nos ha llevado precisamente al edadismo. No es fácil, porque un movimiento cultural de esa naturaleza pues requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, requiere cambios de pensamiento, pero si empezamos con pequeñas comunidades de gente, eh, adultos mayores, gente madura, que en esa comunidad se empieza a reunir, a tener proyectos, a proyectos que le van generando de alguna manera felicidad, a ser agradecidos con la vida, a tener amigos, porque una de las grandes cosas que nos envejecen es la soledad, el aislamiento, a convivir, a estar abiertos a los demás. Entonces, con pequeñas comunidades empieza a darse una especie de cambio cultural alrededor de esa comunidad que empieza a impactar en los que están alrededor de esa comunidad. Y así es como se dan los grandes cambios en la historia.
Es muy difícil dar un cambio diciendo las cosas solamente en un discurso si eso no se empieza a hacer cultura en el trato entre las personas, que es cuando se hace vida. Hay que recordar que las personas aprendemos y aprendemos mucho más de lo que vemos cuando vemos el ejemplo que de lo que escuchamos, por mucho que nos digan de los valores. Entonces, yo creo que en ese punto hay mucho que hacer, pero también en el mundo empieza a haber, y lo digo, en varios países, ya este despertar de la conciencia del valor de la vejez. Ya empieza a haber. Y bueno, tenemos mucho por hablar, José Antonio. De hecho, les comparto que nos va a hacer el gran honor de estar con nosotros cada 2 meses para una entrevista. Creo que hay mucha tela de dónde cortar. Y para cerrar, me gustaría que nos digas, José Antonio, en una palabra, ¿cómo nombrarías a esta generación que es la de nuestra edad, ¿no? En donde nos tocó respetar en nuestros tiempos a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros maestros, en donde nos toca también respetar las decisiones de los chavos actualmente, teniéndolo con una óptica, y no lo hablo en un tema de víctima, de ninguna manera. Simplemente lo que yo percibo es que las generaciones anteriormente iban imitando, ¿no?, las acciones que iban teniendo pues sus antecesores. Actualmente a nosotros nos toca ser esta generación en donde nos tocó respetar y ahora nos toca respetar y enfrentarnos a esta vorágine de vida con la tecnología y con todo esto. ¿Cómo nombrarías a nuestra generación? Es una gran pregunta. Yo creo que esta generación, yo diría que es la generación del cambio de época, la generación de la, pues sí, está mucho atrás la palabra, pero de la transformación. Esta es una generación que es un parteaguas entre un antes y un después. Es la generación que le está tocando ser, y quizás esta es la palabra, la bisagra entre dos mundos diferentes. Es la generación bisagra. Wow. Que además le está tocando, Alejandra, una cosa que es interesante porque por primera vez ahora, a diferencia de lo que pasaba antes, la perspectiva relativa de la edad ha cambiado. Y con esto cierro, hace algunos meses veía yo, ya no meses, ya hace un par de años, un periódico amarillento que me llamó la atención, una noticia que estaba yo por algunos motivos viendo y decía, muere atropellado por el tranvía. Es una noticia en México de 1905-1906, pleno porfiriato. Muere atropellado por tranvía anciano de 40 años. Wow. Anciano de 40 años. Me llama la atención, entonces me puse a revisar un poquito con curiosidad. Pues sí, es que el promedio de vida de los mexicanos era de 36 años. Entonces ahora estamos una generación pues con promedios de 76, 78 años, aunque ha bajado un poquito con la pandemia, pero por ahí andaban los promedios nacionales. Claro, hoy tenemos muchos espacios de vida que hay que aprovechar. Y en esos espacios de vida, pues, ¿cuánto hay por hacer? Pues somos la generación bisagra, la generación que le tocó el mundo anterior, el mundo predigital y el mundo digital. La generación que le tocó los valores al estilo que se plantearon hasta los años 70, principios de los 80, y la generación que tiene otros valores. La generación de unos circunstancias y valores en la vida, ¿no?, y unas metas, y la generación de otros valores. La generación bisagra y por lo tanto de una gran responsabilidad. Me encantó el nombre que le diste, me encantó el nombre de Generación Bisagra y bueno, pues agradecerte una vez más mucho este espacio, José Antonio, deseando que tengas 2 extraordinarios meses, nos vemos en 2 meses, primero Dios, y bueno, pues a todo el auditorio decirles que una vez más nos dicen y ahora cómo se le hace, en donde les dejo como gusanito en la oreja lo de esta generación bisagra, que creo que es un nombre extraordinario el que acaba de dar el doctor. Y pues muchas gracias, José Antonio. Encantado. Al revés, gracias Alejandra por invitarme y por permitirme ser parte de este espacio. Muchas gracias. Gracias.